Hola a todos y bienvenidos una vez más, como ya siempre saben, mi nombre es Anemia y bueno, este video está dedicado a mi dragón. Muchas gracias por seguirme y también por preguntarte. Y hoy voy a responder a tu pregunta y sí voy a dar 10 puntos para dominar y hablar un idioma más fluidamente. Sí, y entonces vamos. Bueno, entiendo y sé que cuando quieres aprender un idioma no es un camino fácil. Hay muchas cosas para hacer, para entender, para leer, para saber. Sí, es un camino grande y de verdad en toda parte de nuestra vida necesitamos continuar aprendiendo un idioma porque no es posible aprender un idioma completamente porque de la evolución, porque de los cambios con la humanidad. Entonces, los idiomas son cosas que necesitamos mejorar cada tiempo, por siempre, sí. Entonces, si ¿qué necesito hacer o qué necesitamos hacer para dominar o hablar un idioma fluidamente? Y voy a dar 10 puntos ahora para dominar y hablar. Bien. Primeramente, tener los básicos. Bueno, eso significa que las fundaciones de un idioma son importantes. ¿Y qué son las fundaciones? ¿Qué son los básicos de un idioma? Por ejemplo, si estás aprendiendo, bueno, déjame dar un ejemplo. Con español necesitamos saber como los nombres, pronombres, artículos, verbos, conjugaciones en el presente, pasado, futuro, algunas cosas así, adverbios, adjetivos, sí, cosas así. Son las fundaciones, son los básicos. Bueno, son las cosas importantes, sí, los básicos de cualquier idioma que estás aprendiendo. Los alfabetos, los fonéticos, cómo pronunciar las letras en ese idioma. Sí, esas son las cosas importantes primeramente para dominar y hablar muy bien un idioma. Y la segunda cosa es escuchar en ese idioma solamente. Bueno, sí, pues conozco muchas personas que quieren aprender un idioma, pero solo escuchar un poquito de ese idioma con su idioma natal. Pero si quiero aprender un idioma muy bien, necesito escucharlo mucho. Porque si puedo escuchar, voy a saber cómo hablar y voy a memorizar diferentes palabras, vocabulario en sí. Sé que hay miedo de, no voy a saber, perdón, pues no voy a saber el contexto de lo que están diciendo en la música o la canción o la discusión. Eso no es importante. Lo que es importante es solo escuchar. Si quieres mejorar con el idioma que estás aprendiendo, tienes que escucharlo frecuentemente. Y eso significa que voy a escuchar solamente en ese idioma. Por ejemplo, español o portugués o frases. Voy a escuchar las noticias, canciones, películas sin subtítulos, sí. Entonces voy a escuchar esas cosas en ese idioma porque quiero agregar muchísimas cosas de ese idioma. Vocabularios, palabras coloquiales, sí, son importantes. Y entonces, si quieres escuchar muchísimo, vas a saber cómo hablar y también cómo ordenar ese idioma. Y el tercero, o la tercera cosa es hablar frecuentemente. Bueno, esa cosa es una de las cosas que muchas personas no hacen. Porque, sí, porque no hay personas con quien pueden hablar. Y eso es un límite. Por ejemplo, estoy en Nigeria y nuestro idioma oficial es inglés. Y eso significa que hay muchas personas aquí que hablan inglés. Claro, pues, inglés solamente. Entonces es difícil, perdón, estoy hablando literalmente. Bueno, es difícil encontrar personas de otro idioma. Por ejemplo, aquí no hay muchas personas de español o yes, sí. Y eso es un límite para hablar. Pero
en generación que estamos, hay tecnología, nuestros celulares que podemos usar para hablar con personas en línea, diferentes grupos, medias sociales como Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Sí, hay muchas cosas de eso. Sí, podemos usarlos para hablar con personas afuera de nuestro país. Y entonces, hablando es algo que necesitamos hacer muchísimo de tiempo. Porque si no podemos hablar, no estamos practicando lo que estamos aprendiendo. Es como una teoría y práctica. Entonces, si haces teoría, tienes que practicar. Y hablando, la manera de hablar es la forma o el forma de practicar lo que estás aprendiendo. Y eso es muy, muy importante. Hablar cada día, cada tiempo, frecuentemente con personas al mismo tiempo, con tú misma, con el espejo, por ejemplo, o estoy con mi espejo y sí, estamos haciendo una conversación, tenemos una conversación con mí misma. Sí, eso también puede usar para mejorar el idioma que estás teniendo. Y número 4, dejar de traducir en tu mente. Sí, eso es un poco, no, perdón, es muy difícil. Porque también a veces lo hice, lo hago, porque no, a veces no es posible saber todo del idioma que estás aprendiendo. Y entonces es muy difícil hablar en el idioma que sabes o que estás aprendiendo y no tener la tentación de traducirlo en tu mente a tu idioma natal. Sí, es difícil, de verdad, pero tenemos que intentar hablar sin traducir en mente, porque lo que estamos haciendo es aprendiendo un idioma nuevo. Y entonces, lo que es importante es pensar en ese idioma, hablar en ese idioma y hacer cosas solamente en ese idioma. Y eso es muy, muy importante. Número 5, leer mucho en el idioma de tu objetivo. Bueno, sí, hay muchos libros bilingües, sí, son muy buenos para aprender el idioma, pero de verdad, creo que para dominar en el idioma tienes que, sí, claro, tienes los básicos del idioma, estás escuchando mucho en ese idioma, estás practicando hablar muchísimo de tiempo en ese idioma y tienes que leer estrictamente en ese idioma. Bueno, estoy aprendiendo portugués y voy a leer solamente en portugués. Pero la pregunta es, ¿qué voy a hacer si pues estoy leyendo y veo palabras que no entiendo? En ese momento voy a eh, dejar, sí, voy a dejar y voy a continuar de leer cosas que sé que puedo entender en el libro. Pero si quieres absorber muchas cosas, es importante leer en solamente ese idioma, leer libro solamente en el idioma que estás leyendo. Y con eso vas a saber muchas cosas rápidamente porque estás abriendo tu mente a nuevas palabras, nuevos vocabularios, nuevas cosas que no vas a saber si estás leyendo un libro con tu idioma natal, sí, al lado de tu idioma natal. Entonces, sí puede ser un poco difícil, pero es algo que necesitamos hacer. Puede ser, podemos empezar lentamente, porque sí, claro, sería muchísimas palabras que no vamos a saber, pero poco a poco vamos a saberlas eventualmente. Y entonces leer estrictamente en el idioma de tu objetivo es muy importante. Bueno, este video es muy largo y entonces voy a tener la segunda parte de este video explicando las otras partes para dominar y hablar finalmente el idioma que está bien. Muchas gracias por verme hoy y nos vemos muy pronto. Chao, chao.